Sí, yo en el taller anterior habíamos hablado de, del tema de la historia, ¿no? Yo hago mucho hincapié en la historia. Y cuando me propusiste ahora para hablar de estructura, de composición, de estilo, eh, se me ocurrió empezar de nuevo por la historia. Es decir, eh, ¿por qué le doy importancia a la historia? Porque estoy convencido de que la literatura de ficción está para evadirte un poco de la realidad o para compensar la realidad. Eh, Habíamos hablado de aquellos gauchos que al anochecer en el campo correntino tomaban mate en torno al fueguito ese y que trataban de evadirse de su enorme noche que los presionaba afuera del rancho y de sus vidas miserables y de sus destinos pobres a través de esas narraciones. Y bueno, lo hacían para evadirse y siempre hay como una intención de evasión de la realidad. Entonces, creo que para poder evadirte o ayudar a alguien a que se evada, eh, tienes que tener algo, lo vas a hacer con algo lo suficientemente fuerte como para superar la resistencia que tiene la realidad, vaya si la tiene. Tiene que ser algo por lo menos igualmente poderoso que esa realidad de donde lo vas a sacar. De allí que yo le doy mucha atención a la historia, a la fuerza de la historia, y entiendo que todo narrador de ficción debe empezar por ocuparse de eso, ¿no? Eh, Captar buenas historias, conseguirse buenas historias, la materia prima. Todo lo demás, todo lo que sea técnica, teoría, todo lo que uno pueda reflexionar sobre el cómo, para mí, por lo menos para mí, está plausible en cuanto sea para no malograr las historias que has conseguido. Pero siempre lo prioritario es conseguir esas historias. Es cierto, hay gente que entiende que lo importante es cómo contar más que contar. Para mí particularmente no, también como mi gusto de lector. Me gustan las historias, me gusta... A ver, eh, es cierto que un Joyce pudo haber escrito el Ulises, que de última es un día en la vida de un tipo en Dublín, pero era un Joyce, ¿no? Era un genio. Ahora, es mucho más difícil hacer lo que se supone literatura si no se tienen buenas historias. Quiero decir, todo el andamiaje formal que empleó un Joyce, si tienes una buena historia y si no te crees genio, con un ropaje elemental funciona. Es decir, y hay, de ese ropaje, por supuesto que hay que ser consciente y hay que manejarlo. Y de allí la importancia de la teoría y la técnica y tal. Bueno, empezar por ahí, se me ocurre las historias. Eh, para capturar buenas historias, hablábamos la vez anterior, fundamentalmente hay que tener la actitud de hacerlo, porque si no, la realidad te va a absorber con ese mismo poder de que hablábamos. Eh, hay que andar con, como decíamos, hablábamos contigo, con las antenas encendidas.
con el radar encendido. Eso es muy difícil. Por cierto que es difícil, pero hay que andar, aun cuando te duela una muela o tengas que enfrentarte al inspector de rentas o estés discutiendo con quien discutas. Estar siempre con esas antenas encendidas, que son es la actitud para captar las buenas historias que la realidad te está proponiendo siempre o que van a salir dentro de ti mismo, ¿no? Habíamos discutido eso, si las historias están afuera, si están adentro, pero donde estén hay que pescarlas. Es muy difícil que surjan así por el Espíritu Santo. Esa actitud es para mí lo importante. Yo estoy acá para contar buenas historias de la mejor manera posible. Eso es lo que me mueve, eso es lo que quiero. No estoy acá, no hago literatura o no pretenderé hacer literatura por una cuestión social ni por una cuestión meramente catártica, aunque la literatura sirve para sanar, por cierto. Bueno, no seré tan estúpido para pretender hacerlo por dinero o por fama o qué sé yo. Estoy acá para contar buenas historias de la mejor manera posible. Por eso voy a andar por la vida con ese propósito, ¿no? A mí no me cabe duda de que un artista plástico asumido anda por la vida mirando colores y líneas y formas, ¿no? Y ve líneas y formas donde otros no las ven. Y bueno, un escritor de ficción tiene que andar buscando historias y viendo historias donde otros no las ven. Digo, sugiero. Bien, mira, estabas, Gabriel, diciendo algunas cosas que yo creo que son muy interesantes, de que efectivamente, ¿no? Hay que buscar, hay que andar con las antenas bien altas para ver si, para captar las cosas. Pero fíjate, por ejemplo, y hablando de escritores argentinos, por ejemplo, Borges, Cortázar, mira lo que se llegaron a meter con Manuel Puig, por ejemplo, por precisamente, lo tachaban de folletinista, ¿no? Porque, claro, las obras de Manuel Puig tenían un contenido, digamos, de trama considerable que no tenía, por ejemplo, Rayuela o no tenía, por ejemplo, las obras de Borges, ¿no? Eso pasaba, ¿no? Es decir, muchas veces lo que tú has dicho un poco así, que has dejado caer ahí, ha sido bastante elegante, ¿no? Es decir, que muchas veces la literatura ahoga incluso eso de, incluso de no estar lo que es las historias, ¿no? Es como decir, es que el que cuenta historias es casi, a veces pasa eso, el que cuenta historias es casi como literatura de segunda fila, que es lo que le pasó a Manuel Puig, que durante mucho tiempo estuvo ahí oscurecido por eso, ¿no? Por esa crítica un poco, así que has dejado caer tú también, ¿no? Cuando me encuentro con un tipo que me da solamente formas y no me da historias, una buena historia, es muy probable que me sienta estafado en determinado punto de la lectura. Por supuesto, si el tipo es un genio, no me voy a sentir estafado por lo meramente formal, porque el tipo es decir, un fenómeno. Pero casi siempre cuando me encuentro con un tipo que me da vueltas y vueltas y vueltas, aunque escribe bien, pero bueno, ¿qué me quiere contar este tipo? Bueno, si no es un gran artista de la forma de narrar, me voy a sentir estafado. Esto tiene que ver un poco con, es decir, lo puse nada más que como introducción, ¿no? Porque habíamos quedado en hablar de la estructura, de la composición, de tal. Hace poco estuve releyendo Lobo Antunes, por ejemplo. Lobo Antunes es un tipo sumamente experimental, un tipo que juega con la forma, que se llena la cara de pinturas formales, digamos, pero elige historias fuertes. Si yo te hablo, por ejemplo, se me ocurre ahora de
¿qué haré cuando todo arda? Si yo te hablo de la historia del hijo de un travesti, pucha, a ella te estoy diciendo que hay una historia fortísima. Entonces, claro, a partir de ahí, el tipo me lleva del hocico hasta la última página, ¿no? Y voy a entrar en todos los laberintos formales, porque la historia es muy fuerte. Pero bueno, si analizamos, repito, el Ulises, no es una historia fuerte, pero el autor es un genio. Así que todo es relativo en esto, pero a mí particularmente me sirven las historias y fuertes, y ando persiguiendo siempre historias fuertes. De allí aquello que te contaba de entrar primero a la historia, ¿no? Empiezo por la historia, me tomo unos días para ver si me enamoro de la historia, le tomo las medidas más elementales a la historia, salgo, entro, tomo algunas notas, hasta que en un momento dado me lanzo a la historia, aquello que hablábamos del chocolate, es decir, de remar en Cuéntalo, chocolate. porque eso me resulta muy interesante y ellos no estaban en aquel taller, ninguno de ellos. Son todos nuevos, no sé si los ves. Entonces, aquello del Claro, chocolate me parecía muy claro, no, probado. esto de empezar por la historia es como nadar en chocolate, al principio decir, me enamoro de la historia, detecto la historia, primero detecto, ¿no? Después la pienso, la sondeo así, no muy intensamente, pero como para ver si va a valer la pena, porque tampoco es cuestión de andar desperdiciando el tiempo con historias inviables o llamadas al fracaso o que vas a abandonar. Bueno, pues una vez que la historia me enamoró, eh, me lanzo a ella a escribir sin mucho aquello de qué estructura, cómo compongo, qué estilo, me lanzo. Por supuesto que algo voy a saber del qué sé yo, voy a saber más o menos de la composición que voy a emplear, pero nada más, voy medio a ciegas. Por eso te decía que es como empezar a remar en chocolate, que después se va aclarando, hasta que llegas al final, digamos, con el agua clara, ¿no? Al principio el chocolate es espeso, es denso. Y esto pasa un poco con la elección de la estructura, con la elección del estilo, cómo componer. Primero lanzarme, ¿no? Apuesto a la historia. Te repito, no es de entrada que lo hago. Me tomo mi tiempo para ver si la historia no me va a fracasar, muy probablemente, ¿no? O sea, para medir las chances que tengo de no fracasar. Y bueno, después de esas comprobaciones elementales me lanzo la historia, no tengo otra manera. A mí no me pasa, yo no puedo planificar más allá de lo básico, ¿no? A lo mejor es porque soy muy ansioso, quiero revolcarme en la historia, ¿no? Nadar, naufragar, volver a nadar, a ver si me salvo. Muchas veces naufrago y es un desastre. Pero, y ahí voy, ahí voy. A veces te dictan el final, la historia te dicta cuando ya la tenés escrita y ya la tenés recontrahecha y por ahí te dicta algo más, ¿no? Y decir, qué bueno está esto, no lo vi, ¿cuándo lo veo? Lo veo cuando tengo el 99,99% escrita la novela. Y veo esto y está bueno, y la historia me mostró esto a última hora, ya estaba hecha, ya estaba escrita la novela, pero la historia me muestra al final, al final. No tengo otra manera de llegar a ese final,
si la historia no me la iba a dictar ab initio, digamos, a esa posibilidad. El problema es el esfuerzo que uno hace en balde, ¿no? Siempre hay mucha energía que se gasta para nada. Sí, pero forma parte del proceso creativo, porque al final es la búsqueda esa de la que estás hablando, ¿no? Que te puede llevar a buenos sitios o te puede llevar a ningún lado. Y cuando, por ejemplo, García Márquez escribió Cien años de soledad, pues cuando al revisarlas se eliminó la mitad. O sea, el 100 años de soledad que conocemos es la mitad de 100 años de soledad que él escribió al principio. ¿Dónde estaba el resto? Todo eso? Eran 200. ¿Eh? ¿Eran qué? Perdón, es que eran 200 años. Lo dejó en 100. Exacto, eran 200, ¿vale? Pero esos 100 años que dejó por el camino, pues era el chocolate que decías tú, pues estaba ahí nadando en chocolate hasta que al final se aclaró y se clarificó todo, que imagino que le debió de costar aclarar esto, porque si él estaba trabajando y también trabajaba así, de una manera similar, escribiendo y buscando una historia como esta, una historia como la de 100 años de soledad, pues imagínate todas las de vueltas que tuvo que dar hasta poder llegar ahí. Tengo una pregunta, Gabriel. ¿Cuándo sabes que la historia que tienes vale la pena invertir tiempo y esfuerzo para ella? ¿Qué necesitas sentir? O dices, aquí tengo filo yo para poder continuar y te metes en ese chocolate para de hasta que llegas al agua clara. ¿Qué necesito para saber que hay un chocolate como para alargarme? Sí. ¿Qué percibes tú en lo que tienes en mente para decir, mira, pues me lanzo y voy hasta el final? Bueno, ya me lancé. Es decir, estoy lanzándome. Ahí ya sé que me estoy lanzando. Es decir, es una cuestión de feeling. Yo siento que me voy a lanzar y me estoy lanzando y me lancé, o si no, no me va a enamorar la historia. A ver, pasa más o menos así. Yo aprovecho mucho las mañanas, temprano. Temprano es cuando está amaneciendo, ¿no? Cuando estoy más lúcido, más clarito, más tal. Mañana me voy a dedicar a pensar esta historia. Tengo el tema, pim, pum, pam, pero mañana lo voy a pensar. Bueno, me levanto, cuando supongo que estoy más lúcido, me hago el mate que tomamos acá, me siento en el patio y ahí me dedico a pensar, Y por ahí empiezo a tomar notas y por ahí hago diagramas y por ahí estoy escribiendo. Es decir, la historia me va enamorando. Aquello que yo les decía en el taller pasado, la historia me va enamorando, pero te puede traicionar y una vez que estás enamorado, te deja, te pega una patada. Y bueno, ahí hay que hablarla la historia, ¿no? Porque lo que yo le decía, a ver, historia, te vas a joder si me enamorás en balde o de balde. Te vas a joder porque nadie te va a contar. Es un pacto, ¿no? Yo me estoy jugando horas, días, paz, salud y tal, pero si vos me fracasás, te vas a quedar sin ser narrada. Una cosa así, te estoy diciendo como para hacerlo teatral, ¿no? Pero entonces uno va confiando y además el poder de la historia. Hay historias poderosas. La historia ya nace con un cierto poder que uno va descubriendo. Es hermoso eso. Yo siempre lo comparo justamente con el tema del enamoramiento. Conoces una persona, ves determinados, no conoces nada de esa persona. Es un desconocido para vos. Pero la vas descubriendo. Vas hablando con ella, la vas viendo moverse, vas averiguando qué hace y te vas enamorando. Bueno, con la historia pasa eso. La historia es un toma y daca, digamos, ¿no? Es una transacción constante con la historia. Después empieza la cuestión de la elaboración literaria, ¿no?
obviamente yo nunca voy a estar seguro de que di con la gran historia o con una buena historia siquiera. Me estoy jugando horas, días, meses, trabajo, energía, broncas. Pero insisto en que yo cuando hablo en los talleres hago hincapié en esto, ¿no? Con los chicos sobre todo, porque no se empieza por algo, no se suele empezar por algo tan básico. Uno está para maravillarse de las historias que nos puede contar el mundo. La cantidad de historias que nos puede contar el mundo es una cantidad maravillosa y que pasa desapercibido para la mayoría de la gente por ese poder que tiene la realidad de embrutecernos, ¿cierto? Yo creo que te contaba, Vicente, el ejemplo que tuve con un cuento que fue, gracias a ese cuento nos conocimos. Y estuve comprobando que era el Alberto Lista. Encontré un recorte del diario. Pero el cementerio, dices, ¿o cuál? De tu premio Alberto Lista. Bueno, yo estuve jurado ahí. ¿Ah, sí? Y estuve jurado porque había ganado el... Ay, ¿Te has ido? Vaya. se ha apagado y todo. Gabriel, nosotros bueno, te vemos parado y no te oímos. Y ahora me has dejado con la duda de lo de Alberto Lista porque yo no lo sabía. Vaya. Es súper interesante lo que está diciendo. Sí, siempre se los corta cuando está más interesante. Joder, nos ha dejado a medias. Sí, él tiene un cuento de un cementerio que me gustaría que os lo contara, cómo surgió, ¿vale? Que eso... Sí, Gabriel, ahora se fue la luz hoy, que tenemos mal tiempo acá en el pueblito y se iba a ir la luz, y con la luz se iba a ir internet. Y ahora estoy sin luz, estoy con el celular. Probablemente no... Pero te vemos mejor, ¿eh? Yo por lo menos he notado un cambio cualitativo, ¿eh? No te vemos, pero te vemos bien, pero te oímos mejor. Claro, estamos con el celular ahora. Vale. Me contabas lo del Alberto Lista que me has dejado ahí. No, ese cuento, el cuento gracias al cual te conocí, porque por ese cuento gané la edición anterior del premio, que después fui jurado, y siendo jurado te conocí a vos que ganaste la edición siguiente. Bueno, era me lo contó mi mujer un día de difuntos. Había ido al cementerio y había visto correteando a unos chiquitos en torno a las tumbas. Y se puso a mirarlo porque le llamó la atención, y eran los hijos del sepulturero. El sepulturero vivía contiguo al cementerio, en una casa contigua, un ranchito contiguo, y no había pared medianera, no había nada, había un alambrado caído que dividía el cementerio de la casa del sepulturero, del papá de los chicos. Esos chicos entraban y salían del cementerio a la hora que querían. Y bueno, y mi mujer me cuenta eso, ¿no? Íbamos caminando, paseando, y me cuenta eso, y yo, pero bueno, pero ¿qué historia acá? Si esos chicos entran y salen cotidianamente del cementerio, hablan con los muertos, necesariamente hablan con los muertos. Porque un chico habla con todo, un chico habla con una piedra, con el soldadito de plomo, con la muñeca, habla con un pajarito, habla con todo. Entonces hablarán con los muertos. Fácilmente, cotidianamente. Y ahí salió el cuento, Los hijos de Rivas. Ahora, si yo no voy con las antenas paradas, encendidas, yo no capto la historia, porque la realidad me mostró un pedacito de la historia. Es decir, gracias a mi mujer, la realidad me mostró una partecita de la historia. Después hubo que escarbar en la historia, ¿no? En la realidad, para sacar la historia. Por eso lo importante es andar con las antenas encendidas. Atento. Es una actitud. Y después se hace automático.
¿Y te pusiste a escribir cuando ya tenías eso? ¿O te pusiste a escribir o te sentaste ahí con el mate fuera para pensar la historia completa y después la escribiste? Y no recuerdo, no recuerdo. Pero a veces te pasa que una historia te arrastra tanto que no la tienes que Claro, pensar. sí. Esa es una historia poderosa. Supongo que en el primer momento pensé, estos chicos hablan con los muertos, ¿no? Y ahí estaba la historia. Es Y te una pena, dejaste. pero nos vamos a quedar sin comunicación enseguida. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque estamos con problemas de cortes de electricidad acá por el Pero mar. puedes seguir así, ¿no? Como estás con el móvil, ¿no? ¿O Y qué? no sé cómo es el tema del celular de mi hijo. Yo no uso celular, por si él andaba por acá y me... Pero, Pero pero de momento vamos bien así. de momento vamos bien y probablemente vuelva a la luz porque se va y se viene, ¿no? Ya. Bueno, una cosa que le quería decir a Vicent, de la pregunta que has hecho, que es Vargas Llosa, por ejemplo, Gabriel lo ha planteado todo desde el punto de vista del enamoramiento, ¿no? La historia te enamora y cuando te enamora, y ha puesto esa metáfora que yo creo que es muy ilustrativa. Vargas Llosa lo ponía por la otra parte, es decir, la historia te incordia, ¿vale? Le decía Vargas Llosa, y cuando me incordia más de lo que resisto, que está ahí, insiste, también personalizaba la historia, como ha hecho Gabriel, ¿no? De darle ese cuerpo de, oye, historias y si después al final no vas a nada, yo no te voy a contar, ¿no? Pues Vargas Llosa decía, si insiste, pues al final no tengo más que vencer. Y una cosa que creo que es interesante que ha dejado también caer Gabriel de lo que está diciendo es que una buena idea para nada te garantiza una buena novela o un buen cuento. Por Hay que supuesto. saber, yo no sé si has tenido tú la sensación, yo la he tenido, Pero por has supuesto tenido, que no te garantiza. Y para eso tenés que, ahí viene lo que vas a poner vos, ahí viene lo que aprendiste en los talleres, lo que leíste y reflexionaste en las lecturas reflexivas que tuviste, todo. Ahí viene lo que practicaste, lo que corregiste, los fracasos anteriores. Ahí ya le vas a poner vos. Pero yo voy al taller para, a ver, hay que ir al taller para ponerlo de uno, ¿no es cierto? Para no malograr las historias. Para eso se va al taller, para no malograrlas. Y se aprende, sea dentro o fuera del taller, para no malograr las buenas historias que uno consigue. Estamos en la etapa de conseguirlas todavía, ¿no? Después sí, por supuesto que es fundamental todo lo demás. Saber cómo hacerlo. Ahí viene la importancia del taller literario, de las aulas de escritura y tal, ¿no? Pero estamos en esa primera etapa, te decía, de la cadena productiva. Gabriel, y oye, y una cosa, cuando te sientas, porque mira, yo por ejemplo, esto que dices de escribir estando despejado, esto está muy bien. Yo antes escribía siempre por la noche, ahora ya hace mucho tiempo que no escribo por la noche porque por la noche me quedo sopa. Pero antes escribía siempre por la noche y me iba muy bien. Sabes que Arthur Rimbaud, por ejemplo, escribía a las 3 de la mañana, se levantaba a las 3 de la mañana porque era cuando él consideraba que le llegaban las musas. Pero esto que estabas diciendo de estar despejado es fantástico. Yo por la mañana me levanto, me pongo a escribir y más o menos sobre las 10 lo que hago es que me acuesto a dormir otra vez. Me levanto a las 7, 7:30, me pongo a escribir y a las 10 me hago una siesta de estas de 3/4 de hora, una cosa así, y hostia, me levanto más bien y además es la mejor siesta del día, ¿eh? Mejor que la de la hora de comer, que también me hago otra. Y estar despejado es importantísimo, ¿vale? Y en ocasiones cuando tengo todo esto escrito y entonces me siento a reflexionar, porque yo voy reflexionando sobre la marcha, y esta es la pregunta que te quería hacer, Gabriel, cuando tú te sientas ahí con el mate en tu terracita, ahí a pensar, ¿no se te va la bola? Porque a mí se me va continuamente. Tú dices de perder concentración. Bueno, de que empiezo a pensar otras cosas o me duermo también. No, porque tengo la actitud de hacerlo. O sea,
ahí está el quiero, ahí está la actitud, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer eso, es como un tipo que va a cumplir un horario, qué sé yo. Yo estoy acá para esto, es decir, me tomé esta mañana para eso, o sea, quiero esto, me voy a sentar acá para esto. No es un hobby, primero, no es mi laburo. Yo soy escritor, es decir, esa cuestión de la actitud que te decía, la mística, ¿te acuerdas que hablábamos de la mística Ujú. en el taller anterior? Y bueno, mística, actitud, como quieras llamarlo. Pero yo soy escritor, es decir, y acá me senté para pensar esta historia, en esta etapa estoy, así como después voy a laburar con la forma y con el estilo y me voy a pasar horas sentados para conseguir eso, ahora me voy a quedar sentado para pensar en la historia. Es un ejercicio también de concentración, ¿no es cierto? A mí me funciona. A mí me funciona y para eso hay que saber, más o menos conocerse, lo que decías. Es decir, a las 10 de la mañana me caigo, a las 12 me levanto, pero a este momento clave de la creación le voy a dedicar la mayor lucidez posible, y que es este momento de la mañana. Me programé para eso. Y mantienes la concentración, eso está bien. Claro. Vas tomando notas ahí a medida que vas... se te va- Sí, sí o no, voy como entrando en trance, ¿no? Claro, es que claro, Dani, como lo has contado, que estás ahí con el mate, yo te veo ahí tan relajado que claro, no lo puedo pensar. Solo puedo pensar de, joder, qué bien, ¿no? No... me cu- a mí yo en esa posición, en esa actitud, a mí se me va la cabeza. Se me va, y cuando... a otras historias, otras cosas también. Pero la historia siempre manda, para no quedarnos en la primera etapa, te repito, esto se puede cortar en cualquier momento. Lo que quiero decirte es esto, la historia siempre manda, la historia va a determinar la forma. Yo estoy convencido de eso, la historia pide una forma, ¿no? Entonces, si vos estás compenetrado con la historia, vas a ir acertando las formas también, o por lo menos vas a ir acertando con mayor facilidad. La historia manda la forma. La historia de un tipo que se está ahogando no es la misma historia de un tipo que va caminando plácidamente contemplando el paisaje. Es decir, la historia de un tipo que se está ahogando necesariamente es caótica, te va a exigir necesariamente una estructura fragmentaria, qué sé yo, no sé, por decir, ¿no? Eh, o por lo menos para funcionar mejor, ese necesariamente que te dije sacarlo. Y la historia de un tipo que se va caminando plácidamente por la llanura y mirando el paisaje, te va a permitir con más facilidad seguramente una estructura de aquello de la primera etapa, como es el planteo, el desarrollo Sí, y el desenlace. el desenlace, ¿no? Pero la historia de un tipo que te está ahogando ya te está marcando más o menos lo que requiere, ¿no? Entonces, desde la historia, eso es el chocolate, desde la historia voy descubriendo el cómo contar la historia. Y bueno, a mí me resulta, siempre me resultó, es fatigoso, muy fatigoso, bastante estúpido, te diría, y masoquista, ¿no? Pero funciono así, es decir, no, me encanta andar con las historias, me encantan las historias. Ahora que me jubilo, que me estoy jubilando, ya puedo disponer de más tiempo, por ejemplo, y sí, me encanta estar con las historias de los otros también, la lectura. Y me las olvido, y caigo en libros que ya leí, compro libros que ya leí porque me los olvidé, saco de la biblioteca libros que ya leí. Pero las historias, vivir con las historias, porque no es vivir fuera de la realidad, es mentira. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy pensando historias, pero ¿dónde estoy? Estoy acá, estoy en la realidad, no estoy en el aire. Entonces, aquello del Quijote del hombre que por las historias se salió de la realidad, sí, se salió de la realidad, pero hay que ser muy estúpidamente realista para decir que se salió de la realidad de una manera patológica. Es
Alonso, ¿cómo es? Quijano Vale. estaba en la realidad. Estaba en la realidad. Entonces, ese prejuicio de que la realidad, de que sos un enfermito, porque vivís rodeado de historias y naufragando en historias y sangoloteándote en historias, qué sé yo, es un criterio estúpido, positivista, no sé. Toda la fantasía que puedas concebir está en la realidad porque vos estás en la realidad, estás acá. Lo que pasa es que se parece tanto, escribir, yo creo que es lo más parecido que hay a una enfermedad mental. Porque, ¿por qué? Pues porque tienes que contar una trola, te la tienes que creer porque si no, no funciona. Y, claro, pues eso es una paranoia en realidad, ¿no? Es lo más parecido a la paranoia. La paranoia es eso, que creas una historia que no existe y te la crees, ¿no? Y el escritor tiene que adoptar esa actitud paranoica, ¿no? Para escribir, porque al final es eso. Entonces, claro, obviamente estás anclado en la realidad, claro que sí, pero, y además las historias están en la realidad. Y es más, si las historias no están en la realidad, probablemente no funcionen, ¿no? Es muy difícil que funcionen, pero tienes que adoptar esa posición de meterte en los personajes, de meterte en las historias, y algunas de esas historias son totalmente ficticias, y si no te metes, no consigues pues no consigues lo que pretendes, ¿no? Por eso supongo que pasa esto, ¿no? ¿Estás congelado? Sí. Ah, no, estás quieto, vale. Se puede congelar en cualquier momento, te repito. Vale, vale. Vale. Oye, y Gabriel, ¿has tenido alguna vez la sensación de que una gran idea no has tenido la capacidad de escribirla? O sea, ¿no has sabido escribirla? Seguramente, sí. He fracasado muchas veces. También pasa al revés, ¿no? Pasa de que crees que la aprovechaste a la gran idea y muy orondo das por terminado el trabajo y después descubrís que no la aprovechaste debidamente, ¿no? Bueno, ahí la mejor estrategia es reducir lo escrito, o sea, achicar, eliminar páginas, párrafos, páginas, qué sé yo. Pero sí, por supuesto que todos algún traspié tenemos en ese sentido. Claro que queremos escribir grandes cosas, todos queremos escribir grandes cosas. Pero bueno, escribimos también lo que podemos. Ahí estamos, ¿se cortó? No, he sido yo el que me han llamado y he cortado. No sé. Bueno, tiene que ver esto de trabajar así con la historia puesta, lo de definir, buscar la definición de todo lo que haces. Y después vas a llenar los agujeros, pero definir, tratar de definir. Inclusive no solamente las ideas, sino también la forma. Cada palabra es una definición de última, ¿no? De última. Buscar palabras que sean definitorias. A ver, definidoras, no sé cómo se dice. Definir es importante. Tratar de usar aquellas palabras que le sirvan a tu historia en el sentido de, pero esto es multifacético, esto es un personaje con 4 palabras lo podés definir muchas veces. A veces lo definís por su exterior, por su apariencia, a veces lo definís por lo que hace el tipo o cómo lo hace. Pero como vas nadando en la historia y corres el riesgo de perder energías y fuerzas sin sentido, tratar de definir lo más rápidamente posible. Va a llegar un momento en que te vas a sentir más tranquilo porque tenés una buena porción de la historia definida. Y otra cosa que te quería decir es, ¿cómo crees tú que, está claro que lo que estabas comentando está muy bien, es decir,
para algo somos escritores, para concretar lo que realmente necesitamos, necesita nuestra historia, para buscar la palabra adecuada en cada momento y que probablemente, como tú decías, en un personaje pues se limite solamente a algunas palabras nada más. ¿Tú cómo crees que se puede malograr una historia? ¿O tu experiencia te ha llevado a esta historia la he llevado mal por algo? ¿Qué errores has cometido tú que puedas decir, si te acuerdas, de errores que has cometido para malograr una historia? Por ejemplo, yo una cosa que he visto que me viene bastante bien o que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que mis historias no me satisfacen si cuando me surge la historia y la voy escribiendo la abordo directamente de una manera directa y de frente. ¿Por qué? Pues porque entonces ya normalmente ahí abordarla de manera directamente me lleva a que después la historia se deshincha. Por lo tanto, hay que ir creando toda esa liturgia, toda esa expectación sin que el lector se entere demasiado. Es decir, no darle demasiadas pistas. Y esto me he dado cuenta yo que estoy creando historias y cuando creo una historia y te la tengo muy clara y me voy directa a contarla y ¡pam! Entonces normalmente no me satisface, no me sale bien. Necesito ver cómo engaño, por decirlo de alguna manera, al lector y cómo lo voy metiendo poco a poco. Ese meterlo poco a poco, ¿no? Aunque sea a golpes, porque esto a veces, muchas veces es a golpes. Pero tú, Gabriel, ¿nos podrías decir algo? ¿Nos podrías recomendar algo de no hacer? Es decir, ahora en sentido negativo, oye, yo creo que esto no lo deberíais hacer. No, a ver, no estar muy seguro de que tenés todo, acá decimos la vaca atada en el campo. Tener la vaca atada, ¿no? Nunca tenés la vaca atada. La historia te puede disparar para cualquier lado. Yo tengo una, pero ahí viene la cosa de buscar y si es necesario achicarte. Yo tengo un caso de una novelita que es la historia de un tipo que fue pedófilo, es pedófilo, está en la cárcel ahora. Yo soy uno de los responsables de que el hijo de puta esté en la cárcel. Soy abogado y en ese momento fui abogado de las víctimas del tipo este, ¿no? Y creía que la historia, como yo la conocía tanto, imagínate que lo que es conocer la historia, un tipo que se metió en los expedientes judiciales de esa historia, es decir, le conocía todas las tripas a la historia. Y estaba convencido de que era una excelente historia. Y bueno, creí que tenía la vaca atada, como te decía, porque la conocía tanto la historia. Si yo trabajé con ese expediente, alegué, busqué, probé, lo metí al tipo en la cárcel. Y no era esa historia. Es decir, la tipa se empantanaba, llegué a las 200 y pico de páginas y después tuve que retroceder. Tuve que salir del realismo, del verismo jurídico, digamos, que pretendía, y tuve que ponerle, digamos, adornos y cosas para convertirla en una historia distinta. Quedó bien, pero quedó con 90 páginas. Pero por lo menos no laburé de balde, ¿no? Es decir, perdí 100 páginas, pero no era la historia realista, ni judicial, no, era otra cosa. Había base suficiente, estaba lo suficientemente definida como para poder ser aprovechable, como para que yo pudiera aprovecharla, con unos toques, unos aires mágicos allí que le puse, ¿no? Quedó bien, casi te diría que, o sea, está inédita, por lo menos me sigue gustando mucho así como quedó. Entonces lo que puede fracasar es que vos, una de las razones por la que puede fracasar es creer que tenés todo y no. Siempre hay una actitud de humildad frente a la historia, ¿no? Historia, es decir, cuando estás enamorado frente a la mujer amada,
sos un tipo humilde, no hay otra. Es decir, basta que la tipa te mire un poco feo para que te empiecen a temblar las rodillas, ¿no? Por más macho que seas y por más bravo que seas. Entonces, con la historia pasa eso. Con la historia pasa eso. Humildad. Humildad, sos un escritor, estás allí para servir a la historia, para hacerla seductora a la historia. Vas a poner el instrumento por el cual va a vivir esa historia, ¿no? Está bien esto de la humildad, ¿eh? Y el de, al final, sentirte siempre como un servidor de la historia. Porque yo soy un defensor grande de esto, de, oye, tú lo que tienes que hacer siempre es lo mejor que te requiere esa historia en cada momento. Y a lo mejor Sí. eso no es lo mejor para ti como autor, ¿no? Me pasa muchas veces cuando corrijo novelas, ¿no? Que me encuentro la corrección de novela y me viene el escritor y yo le digo, pues mira, esto lo tienes que quitar. Y me dice, pero es que yo quería hablar de eso, pero es que esta historia no te pide hablar de esto. Esto lo estás queriendo tú, esto puede ser mejor para ti, pero no para esta historia. Es que me encanta cómo me ha quedado, es que esta parte es la que más me gusta. Pues te la coges, te la quitas, te la lees en el cuarto de baño y ya está. ¿Vale? Pero no la lees, no la introduces aquí, porque para esto no forma parte de esta historia. Puedes crear a lo mejor otra cosa a partir de eso, pero no. Y entonces, esa parte de separación del autor y de la obra y del bien de la obra, eso es muy importante. El saber en cada momento que tú lo que tienes que hacer es impulsar la obra. Como decía, ¿no? Tienes que defender la obra por encima de todo lo demás, incluso en muchas ocasiones por encima de tus propios intereses, ¿no? Porque a lo mejor hasta la obra incluso también puede pasar, y a mí me ha pasado, que no es políticamente correcta o que vas a recibir muchas críticas de un determinado segmento de gente. Eso también te puede pasar, pero la obra te requiere eso. Tú verás, Sí, si al final además, eso nunca termina. Es decir, cuando me dicen, ay, me saqué de encima, voy a decir, eso es permanente, porque por eso hay escritores que no quieren releer lo que publicaron. Porque indefectiblemente te va a pedir más trabajo la historia. Siempre Sí. la historia te va a pedir más trabajo. ¿Un consejo? Sí, el tema de la estructura se habla de ese planteo, ¿no? Clásico de la distintos nombres, planteamiento, nudo, desenlace y tal, pero las variaciones sabes que son infinitas, eso ya, por ejemplo, qué sé yo, las cajas chinas, por ejemplo, que son muy rendidoras en cuanto a gancho para el lector, ¿no? Yo hice algunos apuntes acá. Lo importante es lo que te exige, de nuevo, lo que te exige la historia o lo que vos crees que mejor tiene la historia. Por ahí es el final. ¿Y por qué no el final? ¿No? Empezar por el final. Lo que significa empezar por el desenlace. Romper la estructura clásica de las tres etapas. Yo creo que se puede empezar de la manera que sea, siempre va a ser productivo si encaja con la historia. Tampoco es que la historia te va a pedir una manera de empezar, pero seguramente la historia no va a encajar con determinadas maneras de empezar o con determinadas, digamos, estructuras. Muchas veces es positivo empezar por lo que más atrape al lector. Aquel viejo apotegma de enganchar al lector y después seguir adelante, ¿no? Es decir, desligarse un poco del lector y hacer lo que querés.
lo que puede enganchar más al lector, sin ninguna duda, es lo más singular. Depende. A ver, una experiencia que tuve hace poco es, hablando de estructura, y es una novela que tengo terminada hace poco, que es la historia de una masacre. Creo que te hablé en el taller anterior de ella. Era la historia de una masacre que convivía con una historia actual, es decir, un escritor que trataba de contar una historia de una masacre que estaba oculta, y entonces yo me pongo a narrar un capítulo de la masacre de que ocurrió en el 36 y un capítulo de la historia actual, en virtud de la cual el escritor ese había llegado a la masacre y todo lo que pasaba. Y una lectora que lo leyó, yo a veces uso lectores profesionales, o sea, porque los amigos están para agradar, ¿no? Entonces suelo contratar una lectora profesional, freelance, que no conozca, no la tengo que conocer, la busco por internet, y esta mujer me había dicho, mira, el problema que tiene tu novela, uno de los problemas es que está todo entrecortado, es decir, está la historia, un capítulo de la historia de la masacre, un capítulo de la historia actual, un capítulo de la historia de la masacre, o sea, eso, y bueno, sí, entonces digo ahí, eso fíjate es un problema de estructura. Bueno, coños, como dicen ustedes, ¿qué hago? Y digo, voy a agruparlo todo en un capítulo. Voy a hacer una parte de la historia, probemos, no es que probemos. Y funcionó. Hasta ahora me gusta. Es decir, La hice estás como haciendo, ahora la estás haciendo. No, ya la tengo Ah, hecha. vale. O sea, ya la cerré, ya le di la bendición, le di las gracias y tal, ¿no? Pero me gusta cómo quedó. O sea, entonces hay toda una historia, digamos, light, que es actual, con amoríos y con cosas y con aventuras eróticas. Y en función de ese libro sobre la masacre que ese escritor leyó, escribió y que me dio para leer. Bueno, en un momento dado corto eso con una justificación, digamos, dramática, te quiero decir, de la trama. Hay una cuestión de distancias, de viajes y tal. Y yo me quedo con el libro que el tipo escribió y ahí me pongo a leerlo y narro todo, amontoné todo aquello de la masacre, que era un registro distinto totalmente a la historia live, por supuesto, era una masacre. Y después volví con la historia actual y funcionó. Hasta ahora funcionó. Le hice algunas adaptaciones para no hacer una cosa tan cortante, ¿no? Entonces, las estructuras van a depender de lo que te vaya requiriendo la mejor manera de contar la historia. Hasta ahora, para mí, la mejor manera de contar esa historia es esa. Hasta ahora me parece aceptable, ¿no? Gabriel, tienes por lo tanto una estructura móvil, digamos, no hay una estructura predefinida, tú te pones a contar, pero, por ejemplo, ¿sabes quién cuenta? Que eso es algo que yo creo que nos preocupa mucho a los escritores. ¿Conoces el tono que le vas a dar a la obra? Que creo que es otra de las cosas que nos preocupan mucho, es decir, oye, ¿y esto cómo lo voy a abordar? ¿Lo voy a abordar con un tono desenfadado? ¿Lo voy a ser trágico? ¿Voy a darle un humor negro? ¿Estas cosas las sabes? Y si no las sabes, Sí, ¿y cómo las vas sí, sí. captando? ¿Cómo las vas encontrando? Y sí, también el chocolate va imponiendo su... ¿Se cortó? No, vamos bien. De momento te oímos bien. Bueno, De momento nos has dado el chocolate, que es lo último que has dicho. En que vas vas aclarando. avanzando de acuerdo a lo... Por supuesto que ahí está el tono, ¿no? A veces el tono, el humor, la ternura, el humor, a veces la cosa dura. Hay una novela donde
se me ocurrió utilizar una autopsia, ¿no? Me miré todos los videos de autopsia que encontré. Y es una cosa tremenda, una autopsia es una cosa horrible. Y la narré lo más objetivamente posible, y funcionó objetivamente, hasta los instrumentos, aprendí los nombres de los instrumentos, mirando videitos acá de internet. O sea, quieres decir, no le diste nada de emoción, simplemente lo contaste con información pura y dura, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que una autopsia, objetivamente está llena de locura, ¿no es cierto? Es una máquina de producir emociones una autopsia. Te mirás una grabación, una filmación de una autopsia, y el corazón te salta por todos lados y el cerebro te salta por el miedo, por el asco, por el qué sé yo, por la impresión. Entonces digo, ¿qué le voy a agregar a esto? Lo puse así, ¿no? Y quedó así la tipa, la autopsia, quedó bien. Elementos, digamos, incluso fuera de lo que sería la novela en sí, es decir, otro género, es decir, cambiar de género, incluso ir al género burocrático, al protocolario, al pictórico, al género de la autopsia, todo lo que es más informal, más informe, ¿vale? Lo que es más informe y que carece de emoción, esto funciona muchas veces muy bien como mezcla en las novelas, por contraste, funciona fenomenal. La verdad es que ¿por qué? Porque también por otra parte potencia la emoción frente a lo que sería el estilo puramente burocrático y el estilo puramente literario, ¿no? Porque imagino que cuando dices que lo narraste tal cual, pues igual lo narraste como si fuera un informe o fue una descripción y ya está. Sí, lo narré. ¿Sabe cuál era el problema, digamos? ¿Cuál era mi secreto con esa narración? Algo aporté. Es que la muerta estaba mirando lo que hacían con el cuerpo de ella. ¿Entiendes? Ah, ya. Era una chica, era una chica muy linda, y estaba mirando. Entonces yo narro todo eso y en un momento dado del capítulo, del episodio, no sé, 30 páginas después de esa narración objetiva de la autopsia, yo la pongo al alma de la tipa ahí, de la chica, y bueno, ya está. Es decir, toda aquella narración objetiva, digamos, científica, si querés, dejó de ser científica, ¿no? Es decir, es muy fuerte eso cuando la mujer esta, que era hermosa y que sabía que era hermosa, se da cuenta no solo de que se había muerto, porque no la reciben con campanitas y cosas. Lo primero que ella ve, en la muerte es lo que están haciendo con su cuerpo. Y es atroz. Entonces, pero la narración es totalmente objetiva. Te puedo describir cómo se abre el esternón, lo que se hace con un cerebro cuando se lo licúa, que es una cosa impresionante. Es así, una narración totalmente objetiva que produce un efecto literario tremendo, en medio de una novela que lo que menos tiene es científica, ¿no? Porque ahí hay historia, hay fantasmas, hay un montón de cosas. Bien, también has hablado un poquito de estructura del inicio, nudo y desenlace, ya has estado contando. Nosotros la semana que viene ya vamos a entrar, les decía a ellos, en estructura. Efectivamente, uno de los métodos que utiliza estructuralmente para atrapar en una novela es romper ese orden de la poética de Aristóteles que comentaba Ceballos del inicio, nudo y desenlace. Y aquí pues os podéis imaginar lo que sería, por ejemplo, novelas como Crónica de una muerte anunciada, si no hubiera empezado rompiendo esa estructura lineal y no hubiera empezado por el final. No se habría tragado la novela, yo creo que nadie, porque no pasa nada y lo único que pasa es que muere Santiago Nassar y si no se anticipa antes, si no se anticipa en el inicio, pues probablemente uno no habría leído la novela. Y fijaos, anticiparlo supone conseguir llegar hasta el final gracias al empuje y al puñetazo inicial que provoca eso. ¿Tú has hecho muchos cambios de esto muchas veces o es algo circunstancial en lo que... Gabriel? ¿Cómo dices? ¿Que tú has hecho muchos cambios de este tipo de estructurales o...?
No, no, hago cambios, sí, estructurales hago. Si hago cambios estructurales, sí, los ¿Pero eso hago. los racionalizas ahí cuando estás con el mate en la terracita o se te van No, no, ocurriendo no, ahí sobre la no, marcha? ahí no, ahí todavía no. Ahí es muy temprano, no. Eso es cuando vas remando en el chocolate. Ese es el chocolate. Claro, claro, sí, sí. Reflexión clara y en la charla que me ha gustado mucho, muchísimo, ha hecho mucho hincapié en la historia. Es decir, en los talleres hablamos mucho de estructura, de la técnica, pero él se ha basado en algo con lo que además estoy de acuerdo y creo que es lo que más cuesta, encontrar una buena historia. Es un poco lo que reflexiono con respecto a lo que él ha contado. Y ha dicho una cosa que tenemos que tener muy presente siempre y es, tenemos que ser curiosos, tenemos que estar con las antenas Las antenas. encendidas siempre, ¿vale? Porque en cualquier sitio sale una historia, en el sitio más insospechado sale una historia, del lugar más absurdo la tenemos, ¿vale? Y siempre tienes que estar cuestionándote, ¿no? Preguntándote, oye, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasa? Es ahí ha sido como nacen las historias, preguntándote cómo se podría deformar esa realidad que tenemos delante, muchas veces como parte de ahí, de la realidad. Vicente, ¿tú querías decir algo más o una pregunta? O... No, a mí respecto al cuando contrató la correctora profesional me llamó la atención por qué no era válida la novela cuando estaba siendo narrada en dos tiempos diferentes y supongo que cada uno sería una voz narrativa, ¿no? Por la dificultad de leer, porque quedaba descoyunturada o por qué. Es lo que me ha llamado la atención de lo último que ha comentado. No te escuché bien. Que cuando usted ha dicho que contrató a la correctora profesional de la novela esta, que era una masacre en el año 36, y le dijo que quedaba como descoyunturada la novela, porque quedaba como suelta, como fragmentos sueltos, es porque era una voz en el pasado, en la historia, y otra en el presente, y no se acababa de entender, ¿o por qué? No, simplemente porque lo desconectabas al lector excesivamente de una historia para conectarlo con la otra y después lo volvías a desconectar y después lo conectabas, ¿no es cierto? Yeah. Entonces el lector perdía como el hilo de la historia, de las historias. Y fue muy simple, fue una cuestión de concentrar, o sea, entonces el lector se conecta con la historia en presente, o sea, ojo, en cuanto al tiempo, las dos historias están contadas en pasado, en tercera persona y en pasado, ¿cierto? Pero lo que embromaba allí era el corte. Y era un detalle aparentemente menor que, sin embargo, después cuando lo reflexioné bien, tenía razón. Vale. Es complicado esto, ¿eh? El juntar dos historias y que tienes que medir mucho para evitar que fundamentalmente lo que tienes que medir es que el recuerdo de la primera historia no se olvide por completo en la segunda, ¿vale? Por lo tanto, tienes que medir mucho los tiempos. Hay muchas novelas de Vargas Llosa, por ejemplo, o de Austen, que funcionan así, con dos. Un capítulo es una cosa, otro capítulo es otro capítulo, como hablaba él, de historias secuenciales que después se unen y se juntan, ¿no? Como son historias de ríos paralelos que al final se juntan en un mismo río. Eso es pero lo importante aquí es que tienes que medir muy bien que el recuerdo de las historias no se pierda, porque entonces si uno se desconecta, después le cuesta mucho entrar, y entonces se produce esa desconexión que entonces la novela pues no funciona. Vale. Claro. Bien, la semana que viene hablaremos también de cajas chinas, de muñecas rusas, de todo esto que ha comentado, algunas cosas que ha comentado Gabriel y que pues, tenemos muchos ejemplos, como por ejemplo en Las Mil y una Noche, ¿no? Que es un cuento tras otro cuento y cosas así, ¿vale? O Paul Auster, tenéis un ejemplo muy claro también en Paul Auster. Carmen. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando estás planteando la historia o estás pensando va a ser una buena historia o no,
¿En algún momento piensas en el lector o en la persona que te va a leer o tienes a alguien en mente o algo o simplemente es que a ti te satisfaga esa historia? No, ahí no puedo pensar en el lector porque estoy en una relación, digamos, erótica muy intensa con la historia o tratando de... No, ahí el lector no existe. El lector no existe, no puede existir ahí porque mi relación es con la historia. Es decir, yo necesito saber cómo me voy a llevar yo con la historia. El lector después entra mucho, después entra, ojo que entra porque en el lector, a partir de un determinado momento y no muy tarde, hay que pensar en el lector porque aquello que hablábamos de comunicar, la literatura también es comunicación. Es decir, es básicamente comunicación. Pero yo voy a pensar en el lector cuando no me esté ahogando en el chocolate. Mientras esté en el chocolate braceando y tratando de respirar para no... Después sí voy a pensar en el lector, macanudo, le voy a dar todos los gustos que se me ocurre pueda tener el lector. Pero acá estoy tratando yo de salvar mi trabajo, de salvarme yo, no sé cómo decirte, con la historia, cuerpo a cuerpo con la historia, ¿no? Ahí cuando te contaba de la novela esa de la masacre, es todo lector. Cuando yo derribo toda una estructura, destripo la novela y hago esa concentración que me había marcado la lectora profesional, estoy pensando exclusivamente en el lector. Pues yo estaba convencido de que estaba fenómeno todo. Ahí destripé toda la novela por el lector, pero eso lo voy a hacer después. O sea, no cuando me estoy ahogando. Bueno, una pregunta. ¿Hay alguna vez que los personajes se te hayan revelado cuando ya estás con la historia y de repente el que no era protagonista se te queda, o sea, se te pone como en más protagonismo? ¿Alguien más secundario? Y se te haya... Sí, ¿no? Sí, a veces me doy cuenta después de terminar el trabajo, el texto. O sea, sí, personajes aparentemente secundarios que de pronto te das cuenta que el texto funciona más gracias a ellos que gracias al personaje central. Yeah. Bueno, eso ya es la magia de todo esto, ¿no? Es fantástico eso de ver, cuando nosotros nos ponemos a pensar de que estás creando una historia, es decir, estás mostrando una historia, estás construyendo algo que no existió, ¿cierto? Porque de hecho la historia estaba ahí, pero porque vos la viste y está en tu cabeza y tal, pero después cuando está el texto es algo que no existió y que lo has hecho con palabras, con palabras. Eso es lo que tiene la literatura, que es fantástico y esos personajes están y son capaces de imponerse uno a otro y de cobrar vuelos que ni siquiera estaban en tu cabeza, ¿no? Toda la historia en realidad se empieza a mover así y eso es fantástico. Eso es lo mejor que tiene la literatura, cuando podés implantar en la realidad, ya que estábamos hablando del tema de la realidad, cuando implantaste en la realidad algo que no estaba en la realidad, y con algo tan etéreo como las palabras. Y todos esos tipos empiezan a vivir y están viviendo ahí. Eso es realmente muy lindo, es una de las gratificaciones, llamémosle, que tiene este oficio. Yeah. Yo creo que esa pérdida de control, la pérdida de control, que la historia te haga perder el control, eso es una droga, eso es ya, efectivamente es lo que buscas, es lo que buscas, el que ya tú seas un pelele y la historia sea más que tú y los personajes sean más que tú y te lleven y eso es
Bueno, eso es lo que hablábamos de mezclar las barajas, la barbaridad que hablábamos en el taller anterior. Es el lujazo que te permitís al final, cuando estás muy seguro, definiste, te largaste el chocolate, remando con definiciones, fuiste avanzando, ya tenés atrapada la historia, ya está el agua, ya está clara, y entonces viene eso de la barbaridad. Haces lo que crees porque estás seguro. Te descontrolás totalmente y eso es drogas. Eso es estupendo. O sabés que no la vas a perder a la historia, ni al texto lo vas a perder. Y te pones a mezclar las barajas y eso se llamaba la barbaridad, aquel poeta amigo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Ser bárbaro. Pero eso es importante avanzar, ¿no? Porque puedes llegar a la barbaridad en cualquier momento, ¿no? O sea, quiero decir, cuando ya tienes una estructura, cuando ya tienes algo potente, ahí ya puedes dejarte llevar por la barbaridad, ¿no? Claro, recién ahí, sí. Y eso pasa cuando pasa, ¿no? No se puede provocar. Sí, no, pasa cuando pasa, sí. A veces no necesitas la barbaridad, ya está la historia ahí. Pero cuando terminaste o estás seguro y de pronto no podés dormir y decís, pero acá puedo hacer una cosa loca, acá puedo, algo te pide locura. Y entras a ese mundo que ya está segurito y te enloqueces y sale bien. Va a salir siempre bien. O sea, lo peor que puede pasar es que la locura no te funcione, esa locura, pero te va a funcionar otra o ya tenés al mundo, ya lo tenés.